¿Quién será el próximo presidente en Colombia? La realidad es que desde hace muchos años nos han engañado. Así engañan al pueblo colombiano. ¿Y para qué lo hacen? Para seguir en el poder. ¿Y para qué seguir en el poder? ¿Para ayudar al pueblo colombiano? Pues hay antecedentes que desde la época de Simón Bolívar ya están saqueando este país presuntamente. Para eso tenemos que irnos un poquito a la historia, donde presuntamente se embolataron recursos en el alquiler de estancos para el aguardiente. De ahí pasamos al abuelo de Germán Vargas Lleras, que hubo unos defalcos en el tema de salud en Colombia y presuntamente hasta los días de hoy se siguen presentando estos desfalcos. Y en los gobiernos donde más se vieron casos de corrupción fue en el gobierno de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y los dos gobiernos de Juan Manuel Santos y del mismo Iván, Iván Márquez, donde se vieron casos que lo dejan a uno sorprendido de la millonada que se ha perdido en Colombia. Al final de este video les dejaré un video donde miraremos paso a paso los casos de corrupción que han sucedido en Colombia. La pregunta es, ¿cómo los engañan a nosotros? Lo hacen a través de encuestas. Han habido supuestamente que las encuestas que han hecho en Colombia es para inflar, supuestamente lo que han dicho algunas personas, que es para inflar ciertas candidaturas. Y que el sistema funciona supuestamente de esta forma. Que a las encuestas inflan a cierto candidato. A ese candidato pues le hacen publicidad, demasiada publicidad. Entonces, cuando usted ve un candidato que va punteando y ve demasiada publicidad, ¿usted qué se imagina? Pues que ese es el ganador. Entonces muchas personas terminan votando por este candidato. Y así se dice que presuntamente se ha hecho la forma de manipulación de las personas en Colombia durante muchísimos años. Otra cosa que también lo deja a uno sorprendido, ¿cómo hace un candidato para invertir tanto dinero en campañas? Se dicen que hay campañas que presuntamente han gastado hasta 10.000 millones de pesos. Si una campaña le gasta 10.000 millones de pesos, si hacemos cuenta mal contado, pongámosle al Senado. El senador en los 4 años se podría estar ganando entre unos 5.000 o 6.000 millones de pesos. ¿Cómo recuperaría el restante? Entonces se dice que los senadores o algunos representantes de la Cámara no van allá ni a trabajar por el pueblo, que es lo que nos dicen que van a hacer puentes, esto y lo otro, y tampoco van ni por el sueldo. Tanta polémica que ha habido con bajarle los sueldos a los congresistas, que esto y lo otro, que ganan mucho, pero la realidad es que muchos congresistas no van por el sueldo. El verdadero negocio consiste en la contratación pública. Nada más hagamos un ejemplo. Los 70.000 millones de Karen Aguinea. En esos 70, que el proyecto era por 1 billón de pesos presuntamente, y se embolataron 70.000. De esos 70.000 millones, que los repartan entre 4 o 5, bueno, que le quede al senador 5.000 millones de pesos en promedio, de los 70.000, ¿no? En un solo proyecto. Y tiene varios, ¿cuánto será la ganancia de este? Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. Y hay que tener en cuenta
que en Colombia es muy poquitica la gente que vota por conciencia. La mayoría de gente vota en Colombia por un interés personal, sea que le paguen el voto a cierto monto, que le den una teja de zinc o que le den un contrato de trabajo. Una cosa que hizo la ley 100 con los contratos basura se ha presentado para esto. Usted vota por mí o vota por fulano de tal y yo le renuevo el contrato. Si no, se va. O tráigame tantos votos. En un caso de supuesta corrupción que hubo de una senadora en Colombia, donde hay gente metida en la cárcel, pero según la senadora, todo lo hicieron a las espaldas. Estas personas dicen que presuntamente el tema de corrupción era que le decían a personas que le renovaban el contrato siempre y cuando votaran por dicha candidata. A pesar de haber gente en la cárcel en esto, pues la candidata no le pasó nada porque eso lo hicieron a sus espaldas, según ella. Solo en un solo caso ya comprobado como este. Entonces la pregunta es, ¿hemos nosotros realmente elegido a nuestros gobernantes? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Pero si a esto le sumamos otra cosa, dicen que hay una empresa que se llama, que estos días ha sido muy polémica, donde esa empresa es la que hace los pasaportes, hace las cédulas de ciudadanía, imprime los tarjetones electorales y los reparte, y esto lo ha hecho durante muchísimos años. Y es la única persona que contrata con la Registraduría Nacional del Estado Civil. También se dice que presuntamente hay políticos metidos en esta empresa. Si esto llega a ser así, pondría más en duda las elecciones que hemos tenido. Y nos daría la razón por qué la mayoría de personas no quieren a los que son elegidos y han sido elegidos. Y han llegado allá no a trabajar por el pueblo, sino por bienes personales. Lo podemos ver en el largo de tiempo de actos de presunta corrupción que se han cometido en Colombia. Van comentando en la cajita de comentarios ustedes qué opinan sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Pero aquí viene lo chiro, viene lo mejor. Se ha dicho durante muchísimos años que los muertos supuestamente votan en Colombia, van al médico, reclaman subsidios y muchas cosas. Te salta otra duda sobre sobre los que están fabricando las cédulas, sobre la contratista, que acabamos de hablar hace un momento y donde ha sido la polémica. Si esto llegara a ser verdad, presuntamente serían los que habrían metido la mano y habían llevado al poder a ciertos candidatos. También se decía que si pagaban tanto dinero, les ponían tantos votos. Si tienen ese poder, si tienen el poder de manejar la registraduría, de hacer las cédulas, de imprimir los votos, no le va a quedar muy difícil no le va a quedar endosarle votos a cualquier candidato. Usted sabe las cédulas, las personas ya de vivida, todo eso tiene la información. Uno se puede, cuando yo escuchaba eso, yo me ponía a pensar, pero ¿cómo eso lo podrán hacer y cómo lo van a hacer? Porque yo pensaba que eso lo manejaba la registraduría, era la que manejaba solamente, o sea, pues las cédulas y todo. Pero uno decía, pero no pensaba que eso lo manejaba la registraduría y nos resulta que es una empresa particular y resulta que los dueños de eso o socios son políticos de Colombia y son los que manejan, hacen las cédulas, imprimen los tarjetones y hacen todo lo electoral. Si eso fuera así, entonces podrían inclusive hacer presuntos fraudes electorales y tirar al agua a ciertos candidatos o tumbar a ciertos partidos. ¿Cómo pasó con Fuerza Ciudadana? Fuerza Ciudadana, a pesar de lograr
400.000 votos y uno de los candidatos quemados más votados en Colombia, el quemado más votado, que tuvo más de 100.000 votos para un Senado. Recordemos que en Colombia hay senadores que ganan hasta con 40.000 votos, 30.000 y 25.000 votos. Y hubo uno que se quemó con 100.000 votos. Imagínense, se quemó. Y subió otro partido que tuvo 4 curules. Quiere decir que este partido, donde logre el umbral, fuera tenido las curules. Y lo que salta más a la vista que pudo haber ido a fraudes es que el pacto histórico, el partido de gobierno, a pesar de haber regado un batallón, un ejército de abogados con testigos electorales, a pesar de todo, dicen que más o menos los que regó el pacto histórico fueron más o menos el 20% de testigos y abogados. Si fuera el 20%, quiere decir que el 80% de mesas estuvieron descuidadas. Sin embargo, así se lograron rescatar más más de 700.000 votos. Más de 700.000 votos lograron rescatar. Quiere decir que si fuera así, de que el 50% fueran logrados rescatar más de 1 millón de votos y habría más curules para el pacto histórico. Todo se concentró en Senado y Cámara, ¿no? No se concentró tanto en presidencia. Sí se hubo, pero no fue tanta la concentración. ¿Cuántos votos se pudieron haber perdido en presidencia? Hay que tener en cuenta que la elección donde más la gente salió a votar, donde el pueblo más votó, fue la elección de Gustavo Petro de la Cámara y el Senado. Eso significa que el pacto histórico fuera poder haber sacado inclusive el doble de curules que sacó. Y Gustavo Petro fuera podido tener un margen mucho más alto del que tuvo, puede darse hasta el 50% de votos, porque vimos gente saliendo en canoas, gente caminando, salían en canoas. Nunca se había visto el movimiento de votantes como se vieron en esas elecciones. Porque antiguamente no votaba, sino por lo que yo decía, por algún interés personal, pero la gente no votaba por porque les gustara votar o votaran por una propuesta o proyecto. Había personas que sí votaban por propuestas o porque pronto un primo se lanzó o una amiga familiar votaban. Pero la gran mayoría históricamente no les gusta votar. Hay que decirlo así. Votan en blanco o no votan. Y esto ayuda a que los que más invierten dinero, que van a embolatar el dinero, el erario público, lleguen a estos espacios. Por eso tenemos senadores y personas que no trabajan por las verdaderas necesidades del pueblo. De todo lo que hemos hablado, que no se puede asegurar nada. ¿Y por qué no se puede asegurar nada? Porque tenemos un sistema judicial pésimo. Colombia necesita una reestructuración y entre las reformas profundas que necesita una reforma profunda a la justicia. Porque todos estos rumores y todo esto lo que yo acabo de decir debería de investigarlo la justicia. Y debería investigarlo la justicia y los verdaderos culpables pues pagar las penas reales. Aquí no sirve que el de cuello blanco vaya a la cárcel, porque nunca va a ir a la cárcel, casa por cárcel o va a ir lo van a mandar a un coso militar o algo, pero nunca va a pasar eso. Entonces, esto anima a que la gente siga embolatando los recursos del pueblo. Negocian, listo, van 2 años, pagan de cárcel, que van a un hotel 5 estrellas, después salen a disfrutar lo mal habido. Entonces, eso está muy difícil de saber quién podría ganar las elecciones el 2026. Porque si la misma empresa que ya ha sido cuestionada, inclusive está un partido que pertenece a estas familias que Mira, es que más se dice que Mira perdió 4 curules y como que ellos supuestamente, porque no me consta, supuestamente hicieron pacto con los mismos
con las mismas familias de siempre, las familias que han manejado este país, y siguieron trabajando y aprobándole proyectos para poder que les devolvieran esas curules que recuperó este partido, que es de iglesias cristianas. Es lo que se dice. Uno solo puede hablar aquí de supuestos porque hasta que no haya investigaciones serias, que no haya una investigación que realmente muestre documentado que sí pasó, uno no puede que asegurar porque uno se metería en graves situaciones. Por eso no es, por eso uno siempre dice supuesto, porque hay gente que critica, pero es que no fue supuesto, no que juez sí, así, así. Pero como uno no es juez, uno no puede venir aquí a juzgar a nadie, ¿no? Pero son esos rumores. Pero lo que sí sabemos es que en Colombia se ha perdido muchos recursos del pueblo en corrupción, se han embolatado. Pero nuestros gobernantes y los que manejan el país dicen que todo lo hicieron a las espaldas y nadie responde por nada. ¿Y qué nos sirve que el volatosa plata vaya a una cárcel si no devuelve lo que se metió al bolsillo no honestamente? Eso es lo que deberíamos de pensar, pero pienso que también parte de eso tenemos nosotros, el pueblo de culpa, por no ejercer nuestro derecho constitucional de votar. Inclusive que nosotros, el pueblo, tenemos también el derecho de ir a las urnas, de ir también a presentarnos en los cargos de elección popular. Pero como siempre lo dicen los técnicos, que usted no tiene las capacidades para ejercer un cargo de elección popular, pero que ellos sí. Y se ha demostrado que inclusive hay personas que han llegado allá sin estudio ni capacitación. Hay un ejemplo como Polo Polo. Hubo inclusive una presidenta de la Cámara que como que compró el cartón. Como me decía mi abuelo, es que aquí en Colombia el que tiene plata marranea. Y eso es algo muy cierto. Usted compra los títulos y se puede lanzar a cualquier cargo de elección popular. Imagine, por ejemplo, Karen Aguinear, el escándalo que hubo, todo eso, los 70.000. La señora libre, usted no le puede decir corrupta y la señora se podría lanzar a la presidencia si quiere mañana. O al Senado, o meterla en una lista cerrada, la meten por ahí. Y la señora senadora. ¿Quién puede decirle nada? Porque ella quedó suelta de la Procuraduría. Es que por eso le digo, la ley aquí en Colombia está mala. Porque como, o sea, que eso fue a espaldas de ella, que ella no se dio cuenta. Entonces, imagínense, aquí se apremia y se aplaude a la corrupción. Está el mismo pueblo cae en la trampa. Está el mismo pueblo. Porque cuando son elecciones, hacen los discursos y la gente aplaudiendo como focas, los mismos que van a embolatar el erario público que lo pagamos entre todos, porque usted de que nace está pagando impuestos. Hay que tener en cuenta que el erario público es los recursos de todo, porque el presidente de la República, ni el Senado de la República, ni el alcalde, ni el gobernador, ni los concejales generan ingresos ni dinero. ¿Quién genera dinero y los ingresos en el país? Nosotros, el pueblo. El pueblo trabajador de Colombia es el que genera los ingresos. Y de todo lo que le pagan a usted y de la quincena le sacan un porcentaje que va a ir para un fondo que se llama erario público. Y ese dinero debería de ser destinado para la creación de hospitales, de mejores colegios, mejores universidades de la salud. La gente no debería estar haciendo cola por una pasta en una EPS, sino que la gente debería de tener prioridad y una vaina que se ha propuesto en el programa, en la reforma a la salud, que los médicos van a la casa, lo que se llama la medicina preventiva. ¿Sí? Entonces, si esto estuviera bien organizado, porque todavía estamos rigiéndolos de la ley 100, una ley que ciertos sectores todavía la defienden, pero es una ley que fracasó. En todos los sentidos fracasó. Porque en Colombia los paseos de la muerte, es que Colombia nos han de hecho a creer solo en este gobierno, Colombia antes era Suiza. Y aquí no hay necesidades de nada, aquí vivíamos, mejor dicho, pues. Lo que pasa es que aquí el que tiene dinero siempre ha vivido como rey, como en Suiza, eso sí.
pero la gente del campo, el que trabaja uno, el que uno sí. Alguien me decía, pero usted ¿por qué no hace videos? ¿Por qué no ha vuelto a aparecer por acá? Es que a uno le toca trabajar, si no la comida se embolata. Y por ahora, pues aquí se monetiza algo, pero no alcanza para uno pagar un arriendo ni nada. Y así nos toca a todos. Tenemos que salir y yo saco los raticos y hago estos videos y estoy poniendo que nos apoyen, que le den like al video, que compartan, que esto nos ayuda muchísimo para que llegue más gente y yo no puedo dedicarse a hacer videos, a investigar más cosas para llevarles lo que ustedes se merecen, una información bien. Lo que pasa es que lo que yo digo ahorita, que aquí es muy berraco, porque aquí no tenemos una justicia que realmente defienda y trabaje por los intereses del pueblo. Y mientras que esto sea así, es muy complicado, porque uno se tiene que abstener de hablar ciertos temas debido a lo delicado, porque los que embolatan los dineros en Colombia podrían denunciarlo a uno penalmente y romper la cárcel es uno por estar explicando ciertas cosas. Por eso el presunto, supuestamente, todo esto, como uno no tiene aquí las pruebas, que venga, es que yo, que uno tiene aquí las pruebas, no dice o que un juez fuera dictado y dice, no, que uno de tal fue condenado por esto y lo otro. Pero aquí en Colombia solo las condenas, y esto existe para el pueblo. Bueno, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, quiero que dejen la cajita de comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Y que en la cajita de comentarios ustedes comenten si seguimos viendo estos videitos, si les gusta o no, y de qué tema quisiera que habláramos y comienzo a investigar. Los invito a que me queden. Que a mí me quedan los tiempos son lunes, martes y miércoles. Porque los jueves estaba trabajando hoy, llegué cansado. Hice este video porque me toca mañana madrugar y pues, yo madrugo a trabajar todos los días, ¿no? Y así, y hay veces ustedes voy a ver si hago un video todos los días, si trato, man. Ahí saco un ratico y hago ahí sea cortico. Pero hay que mirar si a ustedes les gusta, porque no les gusta para que pierda tiempo, ¿no? Entonces, Agudo opina, yo soy del pueblo y no olviden suscribirse.